¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a conversar con Esther Paniagua, madrileña, española, nacida en 1986, periodista y autora especializada en ciencia y tecnología, que naturalmente, en función del devenir de los acontecimientos, de los avances en ese sentido, también sabe mucho sobre inteligencia artificial, que es uno de los grandes temas que estaremos abordando, y son estos aspectos que ha abordado en muchos ámbitos, en el ámbito académico, también a nivel de la literatura. Hace no demasiado tiempo presentó el primer libro que escribió como autora en exclusividad, Error 404, Preparados para un mundo sin Internet. Ese es el título que deja planteada una pregunta, si se quiere, inquietante. De todo eso estaremos hablando, pero antes que nada vamos a recibirla, Esther, que está de visita en Uruguay. Bienvenida, es un gusto conversar. Muchas gracias por estar. Bueno, gracias a vosotros igualmente. Es un placer estar aquí y poder conocer un poquito más este país. ¿Cuándo se cruzaron en tu vida, en un sentido vocacional, el periodismo con el interés por la ciencia y la tecnología? Pues desde los comienzos de mi carrera como periodista, incluso antes, ¿no? Porque desde muy pequeña soy lo que se llama, iba a decir un término en inglés, pero mejor me lo ahorro. He adoptado tempranamente las tecnologías porque mi mamá se fue a vivir a Estados Unidos cuando yo tenía 10 años y para comunicarnos pues me compraron una computadora y me la conectaron a Internet. Y esto era en 1996. Claro. Muy a los comienzos, ¿no?, de la generalización de la Internet con la World Wide Web. Entonces yo empecé a involucrarme mucho con la tecnología desde muy pequeña, a cacharrear con la computadora, a ver lo que se podía hacer por ahí, ¿no? Pero mi pasión siempre era pues leer, escribir, y después descubrí que era el periodismo, ¿no? Y esa vocación por el periodismo, y una forma excelente de combinar ambas era especializándome en el ámbito científico-tecnológico, porque además era consciente de que era importante, ¿no?, como periodista, que me especializara en un área, sobre todo si quería tener trabajo, que ya por aquel entonces era algo complicado. Y justo además en la universidad donde estaba estudiando pues se daba la circunstancia de que comenzaban unos cursos de especialización en este ámbito, ¿no?, en periodismo científico, medioambiental, de salud y de tecnología. Era algo bastante completo y así empezó todo. Claro, así que se puede decir que tuviste un vínculo con Internet más temprano que el de la mayoría de las personas de nuestra generación. Quiero decir, en 1996 la gente con acceso y conexión a Internet en su hogar era poca. Es verdad, de hecho a mi alrededor ninguna de mis amigas tuvo Internet hasta por lo menos 4 o 5 años después, ¿no? Cuando empezaban esos chats, ya había muchos, yo me conectaba a uno que se llama IRC, ¿no? Pero empezaron ya a generalizarse otras plataformas y yo ya estaba aburrida de aquello, ¿no? Para ellas era todo nuevo y yo decía, bueno, yo ya estoy en lo siguiente, ¿no? A mí esto ya no me sorprende para nada. De aquella Internet a esta hay una cantidad de diferencias que se puede marcar. Hay mucha más presencia en nuestra vida cotidiana. Para empezar, se ha extendido el uso, lo que a priori siempre es positivo o potencialmente positivo. Sin embargo, tú has advertido en buena parte de tu producción y tu trabajo acerca de la existencia de riesgos y de dificultades, de problemas en todo caso, que vienen de la mano con ese proceso. ¿Cómo es eso? Sí, la extensión de ese uso ha sido espectacular, ¿no? Hasta el punto de que no nos imaginamos nuestra vida sin Internet, ¿no? Incluso es difícil recordar cómo se hacían ciertos procesos antes, ¿no? Y eso que es una creación pues bastante joven, ¿no? Y esos comienzos de Internet vinieron con eso que yo vivía en esa primera etapa, el crear entre pares, el compartir, esas ideas de que la Internet iba a ayudar pues a mejorar las democracias en cuanto a que la participación ciudadana podría ser mayor, a esa cultura del conocimiento, que al final pues ha traído un poquito de eso, pero sobre todo ha derivado en cosas que han sido en realidad contraproducentes, porque la Internet ha acabado comercializándose, ¿no?, a través de empresas
que, por supuesto, han aprovechado las ventajas que ofrecía la conectividad para ofrecer productos y servicios y a partir de ahí crear modelos de negocios que fueran muy lucrativos, ¿no? Y eso ha sido pues a costa de los derechos de la población. Paralelamente, además, pues con la conexión de todo, ¿no? Empezamos a conectar todo el comercio, las operaciones de las empresas, de las administraciones públicas, todos los sistemas de comunicaciones y todo ello primero ha añadido una capa de complejidad, ¿no? A esa red que se creó para ser resiliente, pero que se creó, no lo olvidemos, con el objetivo de simplemente conectar investigadores y recursos computacionales. Y hoy en día la Internet se usa para todo, o sea, no fue creada con los fines con los cuales la estamos usando, lo cual hace que sea más vulnerable. Pero además también nos hace más dependientes, ¿no? En todos los sentidos, porque ahora dependemos de la Internet, como decía, para todo. En ese cruce de caminos, no es que esto haya ocurrido hace poco, pero quizás sí hace poco empezó a tener cierta notoriedad y también una presencia cotidiana muy fuerte. Empezamos, quienes no somos personas especializadas, a escuchar hablar de la inteligencia artificial. Y es un tema, como decíamos en la introducción, del que también te encargás naturalmente en tu trabajo. ¿Qué supone esto que de golpe a quienes no estábamos tan atentos a estos fenómenos se nos ha aparecido y que escuchamos mencionar todo el tiempo y qué desafíos plantea? Como primera mirada, algo en lo que iremos profundizando. La inteligencia artificial al final es una capa más, ¿no? Teníamos esa red inicial de lo que era la Internet, sobre la cual pusimos pues todas esas operaciones de compra-venta, de relación, de comunicación, y sobre todo eso ha permitido que se creara, y el primer boom anterior al boom de la inteligencia artificial fue el del Big Data, ¿no? El de los grandes volúmenes de datos. Esa disponibilidad de grandes volúmenes de datos junto con el desarrollo paralelo de la capacidad de cómputo de las computadoras, ¿no? Con procesadores cada vez más potentes, fueron lo que hizo que empezara a emerger la llamada inteligencia artificial, que es algo que realmente existe o se habla en el ámbito académico desde hace muchos años, pero que el estado técnico no permitía desarrollar ese concepto de inteligencia artificial como la conocemos hoy, que ahora sí es posible gracias a esos dos elementos, ¿no? La inteligencia artificial, aunque le llamemos inteligencia artificial, de hecho es un concepto muy discutido este nombre, ¿no? Desde la comunidad académica, porque no refleja lo que es realmente, ¿no? Y confunde bastante también a la gente sobre qué es esto, ¿no? Al final consiste en procesamiento complejo de datos, procesamiento de un montón de grandes volúmenes de datos y de información para detectar patrones y para ayudarnos a realizar operaciones con datos en volúmenes masivos, cosa que no es posible para un solo ser humano, pues analizar datos de esa escala, al menos no en el tiempo en el que lo hace la inteligencia artificial, ¿no? Que lo hace muy rápido, ¿no? Y con ese desarrollo del Big Data, esos comienzos de la inteligencia artificial, pues obviamente los desarrollos tecnológicos, valga la redundancia, asociados, han ido evolucionando también, por supuesto, a lo largo de los años. Tuvimos un segundo boom, ¿no? Que las personas que estamos más en el ámbito de la tecnología, pues ya empezó a resonar, que es el del aprendizaje automático, que es una de las técnicas específicas de inteligencia artificial y que, aunque se llama aprendizaje, pues tampoco consiste en aprender como una persona, sino que son esos sistemas que son capaces pues de detectar patrones y de responder. Y tenemos, pues por ejemplo, los bots básicos, ¿no? Esos chatbots básicos que teníamos en muchas webs o aplicaciones, otros muchos tipos de sistemas para tratar de realizar predicciones estadísticas. Todo esto al final va de estadística y de análisis probabilísticos. No es nada más y además se basa en datos del pasado y nunca del futuro, ¿no? No es capaz de predecir el futuro, sino simplemente de, en base a lo que ya ha existido, tratar de prever qué es lo que
qué es lo que va a pasar, ¿no? Lo cual no siempre es perfecto ni mucho menos, ¿no? En 2017, en este ámbito del aprendizaje automático y sobre todo del desarrollo de herramientas que se llama de lenguaje natural o de procesamiento del lenguaje natural conversacionales, como esos chatbots, Google introdujo una novedad, una metodología nueva para desarrollar este tipo de sistemas que se llama Transformer, y que a partir de ahí eso ha ido evolucionando hasta lo que conocemos, lo que ha generalizado, digamos, ese conocimiento de la inteligencia artificial hoy en día, que son el chat GPT, ¿no? En concreto, pues GPT 3.5, GPT.4, que no es sino más de lo mismo, pero un poquito más avanzado. Es decir, no es que de repente hayamos dado un salto tecnológico, que esto venga de la nada o que sea algo mágico. El salto más bien que ha hecho que las personas tengan más conocimiento o más llegada es de disponibilidad, de accesibilidad, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues que ahora estas herramientas están abiertas, en concreto ChatGPT, y cualquier persona, cualquier organización puede simplemente con una conectividad a Internet acceder a una versión gratuita de estos sistemas conversacionales y utilizarlos para lo que quiera. Y esta posibilidad es lo que ha generado ese boom, porque esto antes no era posible, ¿no? Esas herramientas eran sistemas cerrados, pues que pertenecían a pues, empresas que decidían implantarlos, comprarlos o desarrollarlos, ¿no? Y ahora está disponible para todo el mundo. Y ese ha sido el gran salto realmente. No es que haya habido algo más, no sé, digamos, de salto disruptivo a nivel de desarrollo tecnológico, sino eso, de accesibilidad y de disponibilidad. Por eso estamos hablando de la inteligencia artificial en tantos ambientes. Ha salido del ámbito técnico y ha pasado a la charla del bar. ¿Se puede decir que el ChatGPT constituye un punto de quiebre en ese proceso que acabas de resumir, de cómo se ha ido desarrollando la inteligencia artificial, o en realidad no necesariamente por lo que mencionabas antes, porque es parte de una acumulación que ya venía sumando otros hitos previos? Pues las dos cosas. Digamos que es parte de una acumulación y en ese sentido, a nivel técnico, no es un salto tan grande. De hecho, se está viendo que el funcionamiento de ChatGPT en concreto probablemente simplemente es una mezcla de muchas tecnologías que ya existían. El salto disruptivo se ha producido en el de la democratización de la herramienta, ¿no? Algo que antes no era posible usar para todo el mundo, ahora sí que ha provocado ese cambio poblacional en cuanto a, bueno, ahora tengo esto disponible, puedo usarlo y quiero usarlo, ¿no? De hecho, pues en ámbitos más corporativos, antes probablemente pues había empresas que no sabían muy bien, que ni siquiera estuvieran explorando usar estas tecnologías, y ahora cada vez hay más interés porque como se habla tanto de ello, porque todo el mundo lo está probando y muchas personas que no sabían qué era la inteligencia artificial pues están un poco alucinando, ¿no?, con la tecnología, pues porque no tenían conocimiento tampoco de ese desarrollo previo, y todo el mundo como quiere estar dentro y quiere usarla para algo, ¿no? Este estado de cosas, ¿no?, al que se ha llegado, si tomamos al ChatGPT como el último de los desarrollos de un proceso que es largo, plantea desafíos en el sentido, por ejemplo, de nuevas regulaciones. Estamos todavía ante una lista de asuntos pendientes importante en la materia. ¿Qué habría que priorizar en tal caso? Bueno, plantea muchos desafíos, y antes de hablar de regulación habría que hablar de esos problemas o retos que nos está planteando la inteligencia artificial desde antes de la llegada de ChatGPT y que ahora se exacerban por esa generalización y también por cómo se crean estas tecnologías. Bueno, había algunos problemas ya preexistentes con el aprendizaje automático y otras herramientas que ya se estaban generalizando de inteligencia artificial, sobre todo en entornos corporativos o también en instituciones, con lo que se llama la discriminación algorítmica. Los algoritmos son lo que hay detrás de la inteligencia artificial, que no son más que secuencias de pasos, de fórmulas matemáticas, ¿no?, que dicen que si pasa tal, hay que hacer tal cosa y te dan unas opciones, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues que
estos sistemas de inteligencia artificial, para funcionar, como decía, necesitan grandes volúmenes de datos y normalmente, pues claro, se basan en los históricos de los que se disponen. Y se ha visto muchísimos casos donde, por ejemplo, pues se han usado sistemas con esta tecnología para hacer procesos de selección de personal y cómo se basaban en históricos de contratación que eminentemente habían seleccionado pues, a hombres blancos para ciertos puestos. Este sistema de inteligencia artificial, que verdaderamente no es inteligente y solo detecta patrones, pues detecta que ser una mujer o ser demasiado mayor o demasiado joven no es deseable para cierto puesto y automáticamente excluye estos perfiles de la selección. Por tanto, esas personas son discriminadas de este tipo de procesos. Pero esto también pasa con, por ejemplo, asignación de recursos o de ayudas de salud o de ayudas a la dependencia, ayudas económicas, donde también esos datos pues, se basan en históricos o tienen problemas o no están bien calibrados. Hay toda una serie de problemas, incluso también en el desarrollo de los algoritmos, que son problemas que son eminentemente humanos, ¿no? De cómo se han desarrollado estos sistemas, de qué datos se han usado y que se pueden corregir, pero muchas veces son invisibles porque ni sus desarrolladores ni quienes usan estas herramientas se dan cuenta de estos fallos. Se pueden corregir, dijiste. Ahora, la pregunta es si en un mundo con pocas regulaciones no terminan imponiéndose las voluntades de quienes por algún interés en particular no quieren corregirlo. ¿Eso está ocurriendo? ¿Eso puede ocurrir? Sí, normalmente diría que cuando se producen estos errores no hay una intencionalidad específica, aunque por supuesto se pueden diseñar estas herramientas con voluntad de excluir y hay veces que en realidad es más, son carencias del desarrollo tecnológico, de que no funcionan bien, ¿no? Y venden, pues, por ejemplo, con el reconocimiento facial, venden herramientas que supuestamente son muy buenas y te detectan con mucha precisión y luego cometen hasta un 50% de errores, que es una barbaridad, pero incluso si hablamos de un porcentaje más pequeño, cuando estamos usándolas en entornos sensibles, como en entornos policiales, si solamente tienes, aunque sea, no sé, un 3% de error, hay 3 personas que pueden ser juzgadas o incluso, como ha pasado, enviadas a la cárcel injustamente por ese porcentaje de fallo, ¿no? Luego hay otros problemas asociados a estas tecnologías. Tenemos el gran problema de la desinformación, que en realidad, bueno, no tiene tanto que ver, aquí es donde sí hay intencionalidad. La difusión, la viralización de la desinformación tiene que ver cómo las redes sociales funcionan con estos algoritmos de inteligencia artificial, cómo hacen recomendaciones y cómo muestran las cosas que son más virales y a las que se ha hecho más clic. Este desarrollo es intencional, es decir, las plataformas quieren que estos elementos sean los que más se ven para captar la atención de la gente y enganchar a la gente y mantenerles mucho tiempo conectados, ¿no? Pero eso produce que lo que más suele hacer clic la gente son las cosas llamativas, las cosas curiosas y la desinformación tiene esos elementos. Por tanto, se sigue viralizando la desinformación. Pero además, estas nuevas tecnologías también facilitan la creación de, pues, por ejemplo, imágenes muy reales, los llamados deepfakes, que son falsificaciones hiperrealistas que son difíciles de distinguir. Es difícil de distinguir si se llaman, por ejemplo, clonación de voz, pues ya pueden imitar voces de una forma muy realista y ya se está engañando a gente con esto. Ya hemos visto cómo en el ámbito, por ejemplo, de la música se ha imitado creaciones de diferentes artistas y específicamente a las mujeres, pues muchas artistas se han imitado su cuerpo y se han generado desnudos falsos o cualquier otro tipo. En política también ha habido ejemplos, ¿no? Y va a seguir habiendo muchos más ejemplos porque la inteligencia artificial en su estado ahora es mucho más avanzada, hace esto mucho mejor y además cualquier persona puede usarla. Y en el ámbito de la ciberseguridad también, una persona puede pedir a estos sistemas que desarrolle código malicioso. No quiero tampoco extenderme demasiado, ¿no? Pero también tenemos otros problemas asociados más a la precarización laboral, porque aunque también se habla de que la inteligencia artificial pues, va a destruir empleos y esto tiene una buena parte de verdad y paralelamente crea otros empleos, también esto es verdad, pero hay que mirar en la calidad de esos, más que empleos, trabajos que está creando, porque muchos de esos trabajos están asociados a
entrenar a los sistemas de inteligencia artificial. Estos sistemas, para que funcionen, tiene que haber personas detrás categorizando. Las imágenes que está viendo, muchas veces hay imágenes que son difíciles de distinguir para un ordenador. Por ejemplo, entre un chihuahua y un muffin de chocolate, ¿no? Y hay otros muchos ejemplos que podríamos poner. Y tiene que haber una persona que diga, no, esto no es un chihuahua, es un muffin de chocolate. O cualquier otra cosa que nos imaginemos, ¿no? Y también con esos captchas que resolvemos cuando son estas imágenes cuando estamos en un proceso de registro que nos dicen selecciona los cuadros donde hay un semáforo o dime los números que hay a continuación. Todo esto son sistemas para ayudar a la inteligencia artificial a aprender. Y hay personas que se dedican a hacer eso muchas horas al día. Son unos trabajos muy alienantes y que además están muy mal pagados. Y de hecho sabemos que para el entrenamiento de ChatGPT se han usado una empresa en Kenia con un contrato bastante irrisorio y pagaban pues nada más que $2 la hora a las personas que estaban haciendo esto. No solamente esto, sino cosas peores y más duras como para evitar que estas herramientas mostraran imágenes violentas o de contenido sensible, tenían que visualizar contenidos muy duros de violencia, de violaciones y un largo etcétera, lo cual es muy peligroso para su salud mental. Como sabemos. Terminaban pagando el costo de que el resto no los viéramos. O sea, finalmente una persona por lo menos tenía que verlo. Exacto. Y de hecho esto ya ha sido problemático con etapas anteriores en las redes sociales, por ejemplo, en la moderación de contenidos. Facebook tuvo que pagar una multa bastante cuantiosa a los trabajadores que hacían esta moderación de contenido en su plataforma, pues por daños de salud mental, entre otros motivos, ¿no? Y por compensaciones irrisorias y además muchas horas, largas jornadas de trabajo, ¿no? Y como esto, muchos otros ejemplos, porque para que funcionen estos sistemas tiene que haber muchas personas haciendo este tipo de trabajo que no es ni de mayor calidad, ni está mejor pagado, ni es menos alienante, ¿no? O sea, se nos vende que la inteligencia artificial va a aumentar nuestras capacidades, pero no se nos cuenta que también requiere de este otro tipo de trabajos, ¿no? Sí, ahí asoma una especie de, a ver, se me ocurre definirlo así, del lado oscuro de los empleos vinculados al mundo tecnológico, que en el imaginario colectivo en general ocupan un lugar bien distinto, asociado al empleo calificado, al empleo mejor pago, a la idea de futuro. Estos son los trabajos que ahora en esto hay que especializarse, se puede vivir bien, se ocupa un lugar en la sociedad que hoy es importante. Y que en general en ese relato quedan omitidos estos ejemplos que mencionabas. Exacto. Y hay otro elemento más relacionado pues precisamente con esta emergencia de ChatGPT y de estos grandes modelos de lenguaje que se llaman, porque están entrenados con trillones de datos, ¿no? Con prácticamente todo lo que hay en la Internet. Y es que entre esos datos y esos contenidos, imágenes, textos, libros, artículos de medios de comunicación, locuciones, hay muchos que están sujetos a derechos de autor y se han usado, primero, sin pedir permiso, segundo, sin compensar a cambio, y por eso estamos viendo cómo hay muchos colectivos, lo más reciente pues son las huelgas de los actores en Hollywood que quieren evitar que se use su imagen y su voz, y de los guionistas también, y de su contenido pues para desarrollar contenidos automatizados y no pagarles nunca más, pero muchos otros, de hecho los primeros en pronunciarse pues fueron el colectivo de artistas con las primeras demandas colectivas en Estados Unidos y también colectivo de los programadores, porque, como decía, estas nuevas herramientas, ChatGPT, Midjourney, Copilot, se nutren, pues por ejemplo, te permiten pedirles que crees código para desarrollar una web o un virus o lo que te apetezca, ¿no? Y se están nutriendo de repositorios de código abierto como GitHub que las personas que han vertido su trabajo ahí no han autorizado a que se use con estos fines, ¿no? Ni tampoco se les ha remunerado a cambio, que esto es otra cuestión. A lo mejor ni siquiera quieren remuneración, pero sí quieren que se les pida permiso porque quieren controlar para qué se usa lo que ellos hacen, ¿no? Y hay muchas reivindicaciones también de medios de comunicación que están, como New York Times, que están emprendiendo acciones legales por lo mismo, pues porque están usando contenido de estos medios para entrenar estos sistemas, escritores, todo tipo de colectivos del mundo de la creación de contenido, porque ha habido un enriquecimiento y un aprovechamiento ilícito, ¿no?, de su trabajo.
Y lo malo es que, claro, cada vez que usamos estas herramientas, al final estamos usando herramientas que son ilegales o alegales, cuanto menos, ¿no? Aparte de también otros problemas como violaciones de privacidad, en los cuales no me entretendré, pero porque si no, igual nos pasamos aquí muchas horas. Sí que la última cosa que me gustaría mencionar es que en cuanto a estos retos o problemas, es el de la brecha digital, porque la brecha digital con la inteligencia artificial se amplía. Es decir, una persona que no tenga, no ya conectividad, sino no esté capacitada para usar las herramientas online, va a tener una diferencia enorme con aquellas personas que sí tienen conectividad, sí tienen acceso a estas herramientas que cada vez nos dan capacidades más potentes a los humanos, la posibilidad de hacer cosas más rápido y mejor. Y esto es algo que las personas que no tengan acceso a eso no van a poder tener, o que aunque tengan acceso no tienen conocimientos, de nuevo no van a poder tener. Paralelamente, además, pues estas empresas que generan esas tecnologías de inteligencia artificial, los productos que son más avanzados son de pago, ¿no? Por tanto, también hay una brecha económica en este sentido. O sea, añade toda una capa más que aumenta esa brecha digital hacia la brecha de la inteligencia artificial y, de nuevo, aumenta las desigualdades, ¿no? Enumeraste daños que determinado desarrollo, sin controles, sin regulaciones, la inteligencia artificial puede generar en aspectos tan sensibles como la calidad del empleo. Hablaste de precarización laboral, en aspectos que pueden tener que ver con derechos fundamentales para las personas, ¿no? La seguridad personal, que se pone en juego cuando hay un hecho discriminatorio, una decisión de un sistema de seguridad equivocada, que culpabiliza a alguien que quizá no era responsable del hecho por el que se lo está responsabilizando. Mencionaste la brecha digital. Habíamos empezado a hablar, o nos habíamos acercado a la regulación. Y una pregunta que me parece fundamental y que se plantea a partir de todo esto es, ¿tienen hoy los estados las capacidades para regular algo que adquiere esta magnitud y que está asociado a intereses tan potentes de empresas multinacionales que concentran cada vez más poder? ¿Cuáles son los mecanismos regulatorios a los que podría o debería recurrirse? Pues bueno, la respuesta es compleja, ¿no? Pero lo más corto sería decirte que sí. Obviamente que lo ideal sería que hubiera un organismo supranacional que fuera capaz de regular esto para todo el mundo y que en todas partes fuera igual, ¿no? Porque estamos en un mundo globalizado en el cual la conectividad, las herramientas conectadas, la inteligencia artificial que se soportan en todo eso, funcionan aquí en muchas otras partes, y lo que no se hace aquí pues se puede hacer en otro sitio, ¿no? Y lo que se prohíbe aquí pues puede perjudicar al desarrollo del país, porque resulta que después quienes quieren hacer eso pues se van a otra parte, ¿no? Que esto es un poco el argumento que se suele usar. Aunque también me parece un argumento un poquito demagógico, porque también hablábamos de la edición genética o de la clonación, ¿no? Cuando empezó a surgir la clonación, el debate con China si iba a empezar a clonar personas, y bueno, todavía no hemos visto personas clonadas, ¿no? Es verdad que con la edición genética pues ya sí puede haber un poquito más de controversia de cómo seleccionar qué características de cómo es tu bebé y este tipo de cosas, u otras que pueden ser peores, pero realmente no vemos que eso avance como se espera y que de repente todas las empresas de biotecnología se están yendo allí. En cualquier caso, con el debate de la inteligencia artificial sí que se puede hacer cosas desde los países y se están haciendo. En España, por ejemplo, hay un muy buen ejemplo pionero en el mundo con una ley de transparencia algorítmica en el ámbito del trabajo, que sale del Ministerio del Trabajo y que obliga a las empresas a informar y también a consultar a los trabajadores en el uso de algoritmos que median cualquier proceso laboral, ya sea de selección de personal o de gestión, ¿no? Pues, por ejemplo, estas aplicaciones de reparto a domicilio o de conductores pues como Uber y como otras, que gestionan el trabajo de las personas y se convierten en sus jefes, están obligadas estas empresas a decir cómo funcionan y a someterse también al escrutinio de los trabajadores, ¿no? Pero no solamente eso, esto me parece que es en Francia y es algo que se está intentando imitar en otros países, la creación de registros públicos de algoritmos de uso público, que quiere decir que los gobiernos están obligados a informar cuando están usando
estas herramientas, estos software, estos programas informáticos y para qué lo están usando, de forma que las personas afectadas por una decisión que consideran injusta, ya sea en la asignación de una ayuda de desempleo o que se usa para esto, o la asignación de una hipoteca, por ejemplo, que también se usan para hipotecas, también ante empresas privadas, puedan recurrir, pedir una explicación de cómo se ha tomado esa decisión y pedir una segunda revisión o una revisión humana, ¿no? O sea, todo esto son cosas que se pueden hacer. Se puede también obligar a que haya auditorías de los llamados algoritmos que he dicho antes, ¿no? De estos sistemas de inteligencia artificial y a veces no inteligencia artificial. Los algoritmos también son parte de programas de software más básico que también tienen errores. Es decir, que no pensemos solamente en la inteligencia artificial. Es que hay programas que estaban funcionando desde y que son más antiguos que también están cometiendo errores de otro tipo, ¿no? Bueno, pues hay legislaciones que pueden obligar a que se revisen, se supervisen por empresas externas para no solamente comprobar que funciona acorde a cómo debe funcionar y con rigor y con precisión, sino también que son éticos, ¿no? Son lo que se llaman las auditorías éticas de algoritmos, que es algo que está comenzando a darse y cada vez surgen más profesionales dedicados a este campo que es cada vez más necesario, ¿no? ¿Qué es un algoritmo ético? Pues, bueno, también la definición es compleja, ¿no? Pero primero que no hace daño, ¿no? Y que no discrimina a las personas, que es justo, que no tiene, pues eso, sesgos de género. Todo un elemento, hay todo un elemento de sesgos que se están viendo que suceden mucho con la inteligencia artificial. Bueno, pues se trata de ver que esos sesgos no suceden, ¿no? Y que no violan la privacidad y son cosas que que se deben hacer además o tener en cuenta desde el principio del diseño de las aplicaciones de inteligencia artificial. Es decir, cuando tú quieres desarrollar una herramienta que es respetuosa, debes hacerlo pensándolo desde el comienzo, no hacer cualquier cosa y después voy a analizarlo a ver qué tal cumple estos requisitos, porque después es mucho más complicado, ¿no? Por tanto, aunque las auditorías externas son algo que debe ser obligatorio al final, lo recomendable es que se haga desde el principio, desde que se está ya pensando en implementar uno de estos sistemas. ¿Hay organismos públicos preparados para acompañar los desarrollos que en la industria privada se hacen de inteligencia artificial justamente desde el momento previo a su introducción en el mercado? ¿Tiene ese músculo el Estado o tienen los Estados hoy ese músculo para poder precisamente frenar eventuales desvíos en su raíz y no cuando ya hay un daño consumado? A ver, normalmente los instrumentos que hay ahora mismo son, pues, por ejemplo, agencias de protección de datos, que es lo más parecido, donde se denuncian más que acompañar ese desarrollo, ¿no? Por tanto, claro que los gobiernos, pues, tienen esa, no sé si obligación, pero sería adecuado que tuvieran personas o incluso departamentos, ¿no?, dedicados a esa auditoría algorítmica que puede acompañar ese desarrollo. Y de hecho, cuando estaba hablando antes de España, de esta ley de transparencia algorítmica en el ámbito del trabajo, una buena práctica que han hecho es crear una guía, que es una guía muy práctica, que dice, que explica cómo las empresas deben hacer para realmente cumplir con lo que está pidiendo esa ley, ¿no? De igual modo, pues hay agencias, y en España, de nuevo, que es lo que mejor conozco, ¿no?, la Agencia de Protección de Datos española también ha emitido una guía de auditoría algorítmica que incluye estos elementos de ética, de sesgos, para que las empresas puedan usarla como referencia a la hora de desarrollar sus sistemas. No es que hagan un acompañamiento activo porque, claro, es muy difícil contar con recursos, que haya personas que estén acompañando a todas las empresas habidas y por haber en el desarrollo de sus herramientas. Claro, lo más fácil y más escalable es crear una guía que cualquiera puede descargar e implementar y luego pueden consultar. Obviamente que siempre hay un email de contacto o un teléfono de atención donde se puede pedir ayuda, pero no hay algo sistematizado que realmente esté ayudando a las empresas y a las organizaciones
hacer todo esto. Creo que la administración pública, al menos, no de cara afuera, pero sí para sus propios desarrollos, sí debe ser algo que debe haber, ¿no? Este tipo de departamento que cuente. El problema aquí es el personal capacitado para esto, ¿no? No hay tantas personas que tengan conocimiento de cómo hacer este tipo de auditorías, pero de nuevo se les puede formar, o sea, es algo que estamos, reaccionando un poquito porque estamos al principio de todo, pero no quiere decir que no se pueda hacer. O sea que se debería avanzar en regulación, sí, pero en formación también. Sí, claro, imprescindible, ¿no? Y la regulación que está habiendo en muchos frentes y de nuevo, pues Europa está liderando, pero tampoco lo está haciendo perfecto porque es muy difícil regular bien, ¿no? Y hay veces que cuando se regula acabas beneficiando a los grandes actores, ¿no? Cuando impones demasiadas barreras de entrada que los pequeños no pueden cumplir, aunque parezca que estás haciendo algo bueno porque estás protegiendo a los ciudadanos, en realidad también estás perjudicando que otras empresas más pequeñas pues puedan innovar, puedan crear productos alternativos y evitar que haya monopolios o oligopolios o incluso para esos desarrolladores de código abierto que muchas veces no tienen ánimo de lucro, que simplemente desarrollan cosas por el bien de la humanidad, pues ya les estás impidiendo que lo hagan, ¿no? Porque claro, una cosa es no tener ánimo de lucro y otra cosa es no tener ánimo de pérdida. Por tanto, claro, es siempre complicado, ¿no? Ese balance de la regulación que sin duda es imprescindible y hay muchas cosas buenas que se están dando ya para avanzar en protección de los derechos humanos en el desarrollo tecnológico, ¿no? No solo esos sesgos o esa discriminación, sino para protección de la privacidad y la intimidad de las personas. En tu libro, Error 404, te preguntas qué tan preparados y preparadas estamos para afrontar un mundo en el que eventualmente dejara de haber Internet, teniendo en cuenta cómo el uso se ha extendido y hoy está vinculado con nuestras capacidades de pago, con la gestión de elementos hogareños, con la capacidad de los estados de organizarse, ¿no? de manejar todo ese enorme mundo administrativo, burocrático, y podríamos seguir poniendo ejemplos. ¿Hasta dónde llegan esos riesgos de apagón, dicho de un modo simplificado, cuando a todo lo que había antes se le agrega ahora la inteligencia artificial? Pues a ver, los riesgos son grandes porque, claro, hemos puesto un montón de capas, ¿no? Sobre esa base de infraestructura resiliente de lo que era al comienzo la Internet. Pero no solamente es por eso, sino porque como cada vez recaen en menos manos estas infraestructuras, la provisión de servicios, lo que se llama la computación en nube, de la que dependen todos estos servicios, incluido la inteligencia artificial, pues eso hace que un fallo o un ataque contra estas grandes infraestructuras nos deje expuestos y desconectados. Pero además también aumenta el elemento de la dependencia de esta conectividad y de estas tecnologías, porque ya no solamente es la Internet per se, sino herramientas de inteligencia artificial que más empresas, más personas, más organizaciones van a incorporar en su día a día y que en el momento en el que se produjera un apagón va a hacer que las consecuencias sean incluso más graves, ¿no? Porque no nos damos cuenta hasta qué punto dependemos de estas herramientas. No nos damos cuenta de que pagar en un supermercado depende de la conectividad de Internet porque los sistemas de supermercado están conectados. A lo mejor en una tienda pequeñita de barrio no, pero en supermercado sí. O el sistema de suministro, ¿no? De la cadena de suministro para que al supermercado le lleguen los productos o a la farmacia le lleguen los medicamentos también dependen de la conectividad. O el sacar dinero de un cajero automático, sacar dinero en efectivo. Prácticamente todas las operaciones diarias, la comunicación con nuestros seres queridos, también cada vez más es por vías de herramientas de mensajería y no del teléfono. Cada vez hablamos menos por teléfono. Absolutamente todo lo que podamos imaginar, pero además cada vez conectamos más cosas. Conectamos sensores en el campo, conectamos nuestros relojes, nuestros anillos, los juguetes sexuales, conectamos los electrodomésticos, la cafetera, el frigorífico, la televisión. Y todo esto, el coche, todo que depende cada vez más de la conectividad. La inteligencia artificial añade un elemento más, tanto de vulnerabilidad como de dependencia, que sin protecciones adecuadas y sin
también protocolos adecuados de cómo funcionamos, ¿no? En un momento en el que no haya conectividad, nos hace tremendamente vulnerables. Y no solamente esto, sino también infraestructuras críticas que no he mencionado, como por ejemplo hospitales o servicios de electricidad que también están conectados a Internet. La pregunta que acompaña el título de tu libro, ¿no? Esto de si estamos preparados y preparadas para afrontar un escenario con esas características. Es una pregunta que surge de elementos concretos, de datos concretos de la realidad que la hacen pertinente, o es un ejercicio imaginativo. Es una pregunta retórica porque está muy claro que no estamos preparados para un mundo sin Internet. Y mucha gente me dice, bueno, pero antiguamente no había Internet y no pasaba nada. Claro, y es verdad. El problema es que ahora nos hemos hecho dependientes de Internet. Si viviéramos como antiguamente cuando no existía, pues perfecto. Pero es que ahora ya no podemos volver a ese estado porque somos tan dependientes que es absolutamente imposible. Y si hubiera una caída de Internet, no sería que de repente Internet desaparecería. No tendríamos Internet durante horas, días o incluso en el peor de los casos semanas o algunos meses, ¿no? Pero no sería una desaparición de la red de redes y volveríamos a reconstruirla. ¿De qué parte este libro? Este libro no parte de una idea o de una conjetura, parte de unas afirmaciones de científicos, en concreto fue de Daniel Dennett, que es un científico, filósofo de la ciencia, que, charlando con un amigo, otro colega periodista, sobre este autor, al que yo sigo mucho porque, bueno, me interesan mucho los temas que estudia, de neurociencia específicamente, me dijo, pues me dio un titular muy polémico en un TED en Vancouver, dijo, Internet se caerá y viviremos oleadas de pánico, ¿no? Y yo me quedé, pues, alucinada porque yo misma, que llevo en este mundo de Internet toda la vida, no era algo que yo me estuviese planteando, ¿no? Y además también me pregunto por qué un filósofo de la ciencia decide abordar este tema en una charla TED. Y entonces hablé con él y me dijo, no, bueno, claro, es que esto no es una preocupación mía, es una preocupación en mi entorno. Él es muy amigo de Denny Hillis, de Jaron Lanier, que son de los grandes creadores, ¿no?, de la red de redes y referentes, y que ellos ya llevan muchos años advirtiendo sobre esto. De hecho, hay otra charla de Denny Hillis que fue anterior a la suya, donde ya habla de esta peligrosidad. Entonces yo empiezo a investigar más y a entrevistar a personas y me doy cuenta de que esto es un riesgo real del cual están ya preocupados muchas expertas y expertos en la comunidad científica, tanto expertas y expertos en ciberseguridad, por ejemplo, pues el director de ciberseguridad en infraestructuras críticas en España, o descubro que hay algo como los guardianes de Internet, que hay 14 personas en todo el mundo protegiendo el DNS, que es una infraestructura clave de Internet y que si hubiera un ataque contra él, pues se desconectaría absolutamente todo. O sea, todo seguiría ahí, pero no podríamos acceder a todo lo que hay conectado, ¿no? Y hay 14 personas en todo el mundo que están protegiendo esto con unas llaves físicas asociadas a una capa de protección digital, y una de ellas está en España. Pues conseguí entrevistarle y darme cuenta. También, pues el director fundador del Instituto de Internet de Oxford me decía, no, este problema de la vulnerabilidad de Internet es algo que nosotros tratamos anualmente, ¿no?, desde la creación de la institución, porque es una preocupación latente, ¿no? Y hay muchas bromas, ¿no?, cuando ya te adentras en el entorno más técnico, donde se dicen, es que Internet está pegado con chicle, con goma de mascar, ¿no? Porque, claro, hemos ido poniendo cosas y lo hemos ido haciendo cada vez más vulnerable y nos damos cuenta. También descubro que ya desde 1998 un grupo de hackers, de piratas informáticos de los buenos, fueron al Senado estadounidense a declarar que en media hora podrían tirar todo Internet abajo por unas vulnerabilidades que había, y que 10 años después la revista The Wired demostró que eso era algo que estaba al alcance de la mano de personas incluso sin no muchos conocimientos. O sea, el riesgo, ¿no?, seguía estando ese riesgo latente. Y esas vulnerabilidades. Sí, porque ellos descubrieron unas vulnerabilidades, unas brechas, pero siempre van surgiendo nuevas. Por tanto, siempre hay una posibilidad de que eso se siga explotando, ¿no?, por los malos, o incluso porque haya errores, ¿no?, como vimos, por ejemplo, cuando se cayó Facebook, WhatsApp e Instagram en 2021, que perdimos la conectividad de estas herramientas durante 7 horas y parece que
que cundió el pánico, y esto fue por un fallo precisamente en ese protocolo que se llama BGP. Ya sobre el cierre, para darle a la charla, no sé si decir una nota optimista, pero por lo menos para darle un poco de espacio a lo bueno que todos estos desarrollos tecnológicos, en particular la inteligencia artificial, generan. Hoy hablaste de desarrollar distintas tareas de una manera más rápida, mejor en un sentido amplio. ¿Qué más nos podés decir a propósito del campo de posibilidades que se abre en la medida en que todo esto se desarrolle con regulaciones, con preparación, con todo eso que quizá falte? A mí lo que me parece más asombroso y maravilloso es la aplicación de estas herramientas para el descubrimiento de medicamentos y también de cómo funciona el cuerpo humano. Porque hubo un gran avance de Google DeepMind, de un sistema que se llama AlphaFold, que fue capaz de predecir la estructura del proteoma humano, y esta capacidad, este gran hallazgo que los científicos llevan muchos años tratando de componer, hace que ahora se puedan desarrollar con más precisión nuevos medicamentos, nuevas moléculas para abordar todo tipo de enfermedades, entre otras muchas cosas, también por el mero conocimiento, ¿no?, de cómo funciona, y no solamente el cuerpo humano, sino también de otros animales. Más allá de esto, que me parece lo más grandioso, también obviamente hay muchas aplicaciones mundanas muy útiles, ¿no? Y diría que lo mejor siempre son para cosas de contenido no factual, porque sabemos que las herramientas que ahora mismo tenemos a nuestra disposición, como ChatGPT, son muy imperfectas, cometen errores y además se inventan cosas. No es que se las inventen porque no son personas y no toman esa decisión de inventarse cosas, pero producen un contenido, están intentando responder a una pregunta o a una demanda, y si no hay algo factual, pues se lo inventan o mezclan cosas, ¿no? Son imperfectas, como decía, pero sí que son útiles para inspirarse, para procesos creativos, para pedir ideas sobre cosas, o para les das un documento, pues por ejemplo, para ordenarte una bibliografía. Para hacerte operaciones en documentos no estructurados. Pues yo me acuerdo que a la hora tenía algunas partes, ¿no?, a la hora de hacer mi declaración de impuestos, que no las tenía en un Excel, no las tenía estructuradas, tenía una mezcla de números, textos, letras, y la herramienta pues me ayudó a ordenarlo todo y a hacer esa operación más rápida para hacer los cálculos de mis números anuales, ¿no? Son ejemplos muy anodinos, pero que en nuestro día a día nos pueden quitar, al revés, ayudar a acelerar nuestro trabajo, ¿no? Quitar bastante tiempo de trabajo. Esto se puede aplicar, obviamente, a mucha mayor escala, ¿no?, en organizaciones. Yo estoy hablando de algo un poco más individual, pero en cualquier caso, lo que es muy importante es que cuando adoptemos estas herramientas seamos conscientes de que no son magia, que son herramientas de ayuda, y que debemos usarlas como tal, como ayuda, nunca para sustituir al humano. Siempre tiene que haber supervisión humana, porque sabemos que no funcionan bien, que cometen errores, que tienen sesgo, que los resultados muchas veces son equivocados. Puedo mencionar un ejemplo anecdótico. Hace unos meses, pues un abogado en Nueva York usó ChatGPT para redactar una alegación a una respuesta contra una demanda, y ChatGPT pues se inventó falsos precedentes de casos anteriores para hacer lo que el abogado le estaba pidiendo, ¿no? Entonces el abogado presentó esto ante el juzgado y el juzgado le dijo que se estaba inventando las cosas. Volvemos a lo del comienzo. ¿Qué falló ahí? El suministro de información a ese algoritmo que finalmente arrojó una respuesta que no era la correcta. Bueno, falló primero la confianza del abogado en una herramienta que es imperfecta. Es decir, tú no puedes usar el resultado que te arroja este tipo de herramienta de forma crítica. Tienes que verificar que lo que pone ahí es cierto, que esos precedentes son ciertos, o cualquier otro tipo de afirmación que se haga, Hay ¿no? una falla ética del ser humano profesional que, en lugar de resolver con sus saberes el problema, opta por el camino de la inteligencia artificial. Ahora, para que la inteligencia artificial responda mal, como ocurrió en ese caso, ¿qué pasó en la punta del proceso? Claro, es que tampoco está diseñado para eso. Es decir, ChatGPT no está diseñado para resolver los problemas de los abogados.
tú puedes entrenar a un sistema basado en la tecnología de ChatGPT con toda la bibliografía sobre jurisprudencia y sobre sentencias que hay, y entonces esa herramienta funcionará mejor y puedes decirle que solamente se base en ese contenido a la hora de responder a tus preguntas. Pero es que ChatGPT no estaba entrenado para eso, sino que es una herramienta mucho más genérica, ¿no? Lo cual no significa que no se puede hacer algo específico para cierto campo. Y es lo que ya muchas organizaciones están empezando a hacer, ¿no? Usar estas tecnologías de base, pero en lugar de entrenarla con todos los contenidos de la Internet, entrenarla solamente con los contenidos del ámbito específico, del cual además tienen la propiedad intelectual o pueden adquirirla, ¿no? Que es otro de los aspectos que mencionaba antes, ¿no? Entonces, claro que hay que valerse de todas las ventajas que nos ofrecen esta y cualquier nueva tecnología, pero siempre, obviamente, de forma responsable y de forma crítica, ¿no? Y también poner interés como ciudadanos en informarnos, en saber en qué consisten estas cosas y tener un poco esa visión crítica que nos va a ayudar también pues a la hora de que no nos engañen en ciberestafas, en estas falsificaciones de las que hablaba antes de voz o de imagen, la difusión de desinformación y todo tipo de elementos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está nuestra responsabilidad y también en la de pedir, ¿no?, a quienes nos gobiernan que se cumplan los derechos humanos, ¿no?, cuando se están usando estas tecnologías. Esther Paniagua, muchas gracias por estos minutos, por la visita y por el conocimiento. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.